Bueno, como les decía, en el caso del engorde del pacú, los requerimientos son muy inferiores, digamos, a los que son los requerimientos para un carnívoro como la trucha, que es cercano al 40%, como ven acá. Fíjense que las tilapias, que también son considerados omnívoros, tienen un requerimiento un poquito superior a lo que es pacú. Entonces, en este cuadrito está un poco resumido, de manera general, los requerimientos de acuerdo a la fase de crecimiento. Entonces, fíjense que para la fase inicial, en carnívoro es del 48%, en omnívoro un 36%, y en herbívoro es solo un 32%. Para crecimiento, 42 para carnívoros, 32 para omnívoros y 26 para herbívoros. Y para la terminación, que es el engorde, ya tenemos un 38 para carnívoros, 28 para omnívoros y 24% para herbívoros. Con respecto a la alimentación de los reproductores, lo que tenemos que nosotros lograr acá es aportar nutrientes que sean más bien específicos para lograr una maduración gonadal. Y cuando hablamos de ingredientes o nutrientes específicos es más que nada fuentes proteicas que sean sumamente asimilables, en lo posible que sean de origen animal, como harina de pescado, que eso va a favorecer mucho el desarrollo del abono. Entonces tenemos que tener en cuenta en nuestros reproductores que hayan alcanzado el tiempo requerido por la especie para tener la primera madurez sexual. No es lo mismo una tilapia, que en 4 o 5 meses ya puede alcanzar la madurez sexual, que un pacú que tarda al menos 2 años para alcanzar su primera madurez sexual. Y nosotros lo que tenemos que garantizar con una correcta alimentación de los reproductores es que haya calidad del huevo o de la gónada, que se produzca una buena maduración gonadal, que esa gónada tenga un buen vitelo, que ese óvulo tenga un buen vitelo y que tenga un tamaño adecuado, ¿sí? Con eso nosotros vamos a garantizar que haya, con una buena alimentación, una alta tasa de fecundidad, es decir, que la hembra produzca muchos óvulos, y que haya una alta tasa de fertilidad, es decir, que todos esos óvulos que la hembra produce después se puedan fertilizar con el esperma del macho. Si eso se viene produciendo bien, vamos a tener un posterior desarrollo de los embriones y de las larvas. ¿Y por qué es tan importante que la larva o el embrión tenga un buen desarrollo de vitelo? Porque cuando está en el huevo y cuando nace la larva, tiene una alimentación exclusivamente endógena, o sea, solo del saco vitelino. Hasta que la larva se empiece a alimentar de manera exógena, de acuerdo a la especie, puede pasar de 2 a 7 días. En el caso del bagre, en 2 días ya empieza a comer alimento externo, pero en el pacú, de acuerdo también un poco a la temperatura del agua, puede ir de 5 a 7 días hasta que empiece a alimentarse de manera exógena. Entonces, ¿qué pasa? Si esa larva se tiene que alimentar entre 5 y 7 días solamente con alimento endógeno, que es el vitelo, y ese vitelo no tiene la calidad y la cantidad suficiente de nutrientes, muchas veces pasa que la larva no se termina de desarrollar hasta empezar su alimentación exógena y termina muriendo antes de poder seguir creciendo. Entonces, una vez que la larvita empieza a alimentarse de manera exógena y todavía tiene reserva del vitelo, se denomina alimentación mixta, y cuando ya consume todo el vitelo y se alimenta exclusivamente de alimento exógeno, que puede ser alimento vivo como zooplancton o como artemia, y alimento balanceado. Pero lo importante acá es que la calidad del vitelo de las larvas, que obviamente que proviene del huevo de la hembra, va a ser fundamental para que la larva pueda desarrollarse hasta que empiece a alimentarse de manera exógena. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el contenido nutricional en materia seca de una gónada, vamos a ver que esa gónada tiene un 50% de proteínas,
45% de lípidos y un 5% de hidrato de carbono. Entonces de ahí la importancia de que la gónada del reproductor, en este caso la hembra, sea de buena calidad. Entonces, dentro de los factores ambientales que van a afectar el desarrollo o el control neuroendocrino de la hembra, en este caso para el que se produzca el desove, vamos a tener la dieta, ¿sí?, la nutrición, los factores de estrés que pueden generar que no se produzca el desove, la temperatura, que es muy importante. Cuando la temperatura del agua empieza a aumentar, se empiezan a generar estímulos, lo mismo con el fotoperiodo, son uno de los dos estímulos más importantes para que se produzca el inicio de la maduración sexual. La calidad del agua, por supuesto, que es importante. Todos estos factores ambientales van a generar un control neuroendocrino sobre el eje hipotálamo hipofisario gonadal, que van a estimular la producción de hormonas. Y esas hormonas van a, ese control neuroendocrino, perdón, va a generar un aumento del metabolismo y de características fisiológicas del reproductor. A su vez, esas hormonas van a inducir a que el hígado movilice, a través del estradiol, movilice los nutrientes que están en el hígado, sean proteínas, hidratos de carbono y lípidos, para que se produzca la vitelogénesis y a su vez con esa vitelogénesis se genere el vitelo en la gónada para que luego se produzca la puesta, la fecundidad y por supuesto que si todo viene bien, una buena calidad larvaria. Bien, y como para terminar, algunas placas de algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo alimentario. Por ejemplo, acá vamos a ver lo que es la tasa diaria de alimentación, que es la cantidad de alimento que le vamos a brindar a los peces por día, que se expresa en porcentaje, y es un porcentaje de ¿qué? De la cantidad de kilos de pescado que tenemos en una unidad productiva, que puede ser un tanque, un estanque, una jaula, que se denomina biomasa. Entonces la tasa diaria de alimentación es un porcentaje de esa biomasa que vamos a darle de alimento por día. ¿Por qué es importante conocer o calcular la tasa de alimentación? Porque si nosotros subalimentamos, o sea, si le damos menos de lo que tienen que comer, va a llevar necesariamente a que haya pérdidas en la producción, porque los peces no van a crecer, se van a enfermar y no va a haber una alta producción. Pero también puede pasar lo contrario, puede ser que estemos sobrealimentando y ¿qué va a pasar? Va a ser poco económica porque vamos a estar desperdiciando alimento. Acuérdense que la alimentación se lleva entre el 50 y el 60% de los gastos productivos de la piscicultura. Aparte que es antieconómico alimentar de más, ¿qué puede pasar? Deteriorar la calidad del agua y eso nos puede generar un desbalance en el estanque y producir alteraciones que nos puede llevar a tener pérdidas. Acuérdense que cuando en el estanque había demasiados nutrientes, se producía un fenómeno que se denomina bloom algal, que es una proliferación excesiva de algas y que terminan después muriendo y generan situaciones de hipoxia y de anoxia que pueden matar a nuestros peces. Entonces, así en rasgos generales, las tasas diarias que se recomiendan para las distintas fases son, para la fase de cría, entre un 10 y un 20%. Para el crecimiento de recría puede ir del 5 al 10% de la biomasa, y el engorde puede ir de 1,5 a 3%. Siempre estas tasas van cambiando en la duración de la fase. Por ejemplo, en el engorde, generalmente cuando inicia el engorde, se empieza con un 3% y se va disminuyendo a medida que los peces crecen y se termina con 1,5. Lo mismo para la recría y para la cría. Siempre se empieza con el mayor valor y después se va disminuyendo la tasa diaria de alimentación. ¿De qué depende esa tasa? Primero, las especies, ¿sí?
no es lo mismo una tasa de alimentación para un herbívoro que para un carnívoro. El tamaño individual de los peces, como le dije, cuando más chicos son los peces, tienen mayor requerimiento, y si bien la tasa es mayor, la cantidad de alimento que se les brinda es menor porque en sí está relacionada con la biomasa, pero cuando más chiquitos son los peces, mayor es la tasa diaria de alimentación. Está relacionada con la temperatura, eso ya lo habíamos hablado en otras oportunidades. Hay que medir la temperatura y ver si está dentro del óptimo o si los valores son un poco bajos, hay que disminuir la tasa de alimentación y ver cuánto están consumiendo los peces. También la podemos relacionar con la presencia o no de alimento vivo o natural en el estanque. Eso nos puede hacer bajar la tasa y aprovechar más el alimento natural, lo que nos va a generar un ahorro económico por la menor cantidad de alimento balanceado que le vamos a dar a los peces. Otro parámetro importante es el factor o la tasa de conversión alimentaria, que es la relación, ¿sí?, que existe, o la proporción entre la cantidad de alimento que yo le doy en kilo en un mismo periodo de tiempo y la ganancia de peso que obtengo en ese periodo de tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr, o lo que se quiere lograr, es que ese factor de conversión sea lo más cercano a 1 posible. Es decir, con 1 kilo de alimento genero 1 kilo de, en este caso, de pescado. Pero muchas veces no es tan así. ¿Cómo lo calculamos? A ese factor de conversión alimenticia es el alimento ofrecido en kilos y la biomasa producida en kilos. Pero hay que tener en cuenta que eso es en un periodo de tiempo y que no es el total de la biomasa producida, sino que es la diferencia entre el peso final menos el peso inicial de los peces que iniciamos. A ver, para que quede más claro, si nosotros hacemos un engorde de pacú y vamos a hacer solo el factor de conversión para el engorde, entonces nosotros sembramos, a modo de ejemplo, 1000 pacú con medio kilo cada pacú. Entonces tenemos una biomasa inicial de 500 kilos. Después de 3 meses, pongámosle que llegan a 1 kilo. Entonces nuestra biomasa final son 1000 kilos. Entonces la biomasa producida va a ser la diferencia entre los 500 kilos y los 1000 kilos producidos finalmente. O sea, 500 kilos es la biomasa producida. La biomasa final, 1000 kilos, menos la biomasa inicial, 500 kilos. Entonces, ahí vamos a dividir el alimento ofrecido. Hagamos de cuenta que usamos 750 kilos de alimentos para producir los 500 kilos de pacú. En ese periodo de tiempo determinado, los que nos daría una tasa o un factor de conversión de 1,5. Es decir que, teniendo en cuenta esos valores, que yo utilicé 750 kilos de alimento y produje 500 kilos de pacú, tengo una tasa de conversión de 1,5 a 1. Quiere decir que con 1,5 kilos de alimento yo produje 1 kilo de pacú. ¿Estamos? ¿Qué factores pueden afectar a la conversión alimenticia? Primero y principal, el tipo y la calidad de alimento ofrecido. ¿Por qué? El tipo, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un alimento que flota y estamos produciendo alimentos que comen del fondo, vamos a tener problemas. Entonces el tipo de alimento tiene que ser acorde al hábito alimenticio primero y principal del pez que estamos produciendo y también a la fase que estamos produciendo. Si estamos haciendo una cría, una recría, un engorde. Y la calidad es muy importante porque si nosotros usamos un alimento que por ser un poco más barato no es de una calidad óptima, nuestra tasa de crecimiento va a ser mucho más alta porque no va a ser tan efectivo el alimento a la hora de generar kilos de carne. La edad de los peces también es muy importante porque cuando más chicos son los peces, el crecimiento es exponencial, entonces las tasas de crecimiento son muy altas, y ahí el factor de conversión es buenísimo, pero a medida que los peces se van criando, va disminuyendo la velocidad de crecimiento. El sexo también es
es un factor determinante porque hay especies en las que, por ejemplo, la tilapia, los machos son los que se crían más rápido que las hembras, entonces también de eso va a depender cómo afecte al factor de crecimiento, al factor de conversión alimenticia. El estado reproductivo también, porque si bien nosotros cuando producimos peces para carne, lo que no queremos es que justamente haya ejemplares que maduren sexualmente en ese lote, porque van a movilizar nutrientes de lo que sería producción de carne a producción de bonas. Entonces, si nosotros tenemos en producción peces que están madurando sexualmente, el factor de conversión va a ser mucho más alto, digamos, porque van a movilizar nutrientes hacia la producción de bonas. Nuevamente, la temperatura del agua, ¿sí? Siempre va a estar presente ese factor. Y otro factor muy importante es el nivel de oxígeno, ¿sí? Que está en el agua, porque para el metabolismo oxidativo de los nutrientes es necesario que haya altos niveles de oxígeno en agua. Otro factor a tener en cuenta es la frecuencia de alimentación diaria, y eso hace referencia justamente a cuántas veces nosotros le damos de comer cuántas veces le damos de comer a los peces por día. Esta frecuencia por lo general es mucho más alta cuando los peces son más jóvenes y va disminuyendo a medida que los peces van creciendo. Y la dividimos de acuerdo a la cantidad de veces que alimentamos por día. No deja de ser una estrategia alimentaria, ¿sí? Donde podemos alimentar. Hay casos donde se alimenta de 20 a 24 veces por día. Esto se hace con alimentadores automáticos y sobre todo para las fases más tempranas de desarrollo, de la agricultura y demás. O podemos alimentarlo una vez por día, una vez cada 2 días o una vez cada 3 días. Son todos manejos que tenemos que ver cómo los adecuamos a nuestra producción. Lo que se vio muchas veces que al alimentarlos día por medio o cada 2 o 3 días, se veía que los peces aprovechaban mejor el alimento, lo asimilaban mucho mejor que si le daban de comer una vez todos los días. Era como que al estar con más hambre, estimulaban más a que ese alimento después se consuma y se digiere y se metabolice y se absorba mejor al darle de comer días salteado entre días que darle de comer todos los días. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos si aumentamos la frecuencia de alimentación? Que reducimos pérdida de alimentos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un estanque que según nuestra tasa de alimentación diaria le tenemos que dar de comer 10 kilos por día, no es lo mismo darle los 10 kilos en una sola vez que darle 2,5 kilos en 4 veces distintas en el día. Porque si nosotros le vamos y le tiramos los 10 kilos en un mismo momento, hasta que consuman todo ese alimento, mucho alimento se lixivia, no se consume o pierden propiedades nutritivas. Y si nosotros esos 10 kilos los repartimos en 4 alimentaciones diarias, vamos a tener un mejor aprovechamiento de ese alimento. Bueno, justamente lo que le dije recién, se puede reducir la pérdida por lixiviación al aumentar la frecuencia, y cuando más rápido se consume el alimento, más tiempo, o sea, es mejor su calidad, mantiene más su calidad. También se supone que hay una mayor uniformidad de peces porque al aumentar la frecuencia permitimos que los peces que por ahí son más lentos a la hora de comer tengan más posibilidad en el día de alimentarse, ¿sí? Porque siempre cuando se empiezan a alimentar comen primero los peces que son más activos a la hora de comer, y si le damos una sola vez todo el alimento, puede ser que los que son más pasivos no alcancen a comer en ese alimento todo lo que necesitan para crecer. Mejor grado de crecimiento por una mejor utilización de los nutrientes al aumentar la frecuencia. Y algunos aspectos a tener en cuenta, que mientras más pequeño sea el pez, como les dije hoy al principio, mayor debe ser la frecuencia de alimentación. O sea, siempre para la agricultura hay que alimentar muchas veces por día.
Es preferible alimentar poquito, pero muchas veces por día, que alimentar una sola vez y poner demasiado alimento. Si desciende la temperatura, debemos reducir tanto la frecuencia como la tasa diaria de alimentación, ¿sí? Y si pasa los niveles óptimos, tenemos que o suspender. Se debe adaptar a la especie de pez. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien la frecuencia cuanto más veces le damos es mejor, hay peces que sucede, por ejemplo, en los carnívoros que tienen estómagos grandes, que pueden acumular bastante alimento. En esos peces podemos nosotros disminuir la frecuencia a 1 o 2 veces de alimentaciones por día, porque sabemos que en una sola alimentación pueden consumir una gran cantidad de alimento y almacenarlo en el estómago, contrario a especies que tienen estómagos muy pequeños o que no tienen estómago, que no tienen la capacidad de almacenar alimentos y se tienen que alimentar muchas veces durante el día. Entonces esa frecuencia también tiene que estar adaptada a la especie de pez que estoy cultivando. Otra cuestión es hacer un cálculo del costo-beneficio que vamos a tener con aumentar la frecuencia, porque eso nos va a llevar a tener un mayor gasto de movilidad, de personal. Entonces hay que ver si los beneficios que nos da aumentar la frecuencia va de la mano de los costos. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy.